los buenos días una vez más al país y a todo este equipo en este viernes. Vamos a continuación, iniciando nuestra ronda de comentarios, dando los buenos días al análisis de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quiqueyanos, iba a hablar de otro tema, pero en el día de ayer me llegó un video en redes sociales donde veía una presentación que hacía el ya ido don Fulgencio Espinal a Salvador Jorge Blanco, con Peña Gómez al lado, Jacobo Masluta detrás, Tony Raful, Esquea Guerrero y una serie de dirigentes de en ese momento el Partido Revolucionario Dominicano. Y de forma contrastante, ahí mismo pasando en Instagram, me llegaba el tema de la defensa de un legislador sobre unas acusaciones del caso Calamar y de los imputados en el caso Calamar del PLD, haciendo el tema político. Y decía yo, pero caramba, ¿y en qué momento el ejercicio político dominicano involucionó y se degradó de tal manera? ¿Qué pasó con los políticos dominicanos? ¿Qué fue lo que aconteció que se esfumaron aquellas figuras de fondo, de contenido que engalanaban la palestra pública nacional? Y me conversaba con el buen amigo, mi hermano Manuel Conde acá, sobre la reflexión de este tema y quiero compartir con ustedes algunas ideas. Miren, la política nace de manera incontestable en Atenas. Y es justamente, según la versión aristotélica, una forma o la forma de llevar el bien común a través del ejercicio particular. El propósito de la política no es otro que el bien colectivo. Por eso, en su momento, el profesor Juan Bosch habló de servir al partido para servir al pueblo. Voy a hablar de los políticos dominicanos post-Trujillo porque es cuando hay un ejercicio más consensuado del ejercicio público, porque antes la vida pública y política estaba muy vinculada a la parte militar. Lo primero es que es un contexto de Guerra Fría en donde hay una bipolaridad del tema ideológico mundial, socialismo por un lado y el capitalismo por el otro. Había restricción en la participación política, poco acceso a medios de comunicación, apenas era periódico y radio, no en todo el territorio nacional, y la lucha era por las libertades públicas y los derechos humanos. En esa dirección habían dos liderazgos básicos: el profesor Juan Bosch, que era un intelectual y un líder, y el doctor Joaquín Balaguer, que no nació como líder porque heredó a Trujillo, pero se hizo en el camino y era un intelectual de marca mayor. Los políticos, después de los 12 años de Balaguer, vivieron en ese contexto de Guerra Fría, con la misma bipolaridad, con restricción, con la única diferencia de que había ampliación de los medios de comunicación porque se integraba la televisión. Ahí usted tenía el liderazgo de Juan Bosch, el liderazgo de Balaguer y una nueva camada formada a la sazón de la lucha libertaria, encabezada por José Francisco Peña Gómez y toda esa generación. Pero esa parte todavía tenía una concepción intelectual, ideológica de formación. Luego, cuando viene el tema de la lucha por el poder, a partir de 1978, viene un tema todavía de Guerra Fría con una sociedad que empezaba a ensayar esquemas democráticos. Y ahí viene el tema de la multiplicidad o el gatopardismo de los representantes políticos. Porque usted tenía a Peña Gómez, que fue el ciclo que le tocó, que era un líder verdaderamente intelectual. Pero tenía a Antonio Guzmán, que era empresario. Usted tenía a Jorge Blanco, que era abogado. Y usted tenía a Jacobo Masluta, que era un dirigente político. Y al viejo Balaguer, que era el líder y un intelectual de marca mayor. La pasión anacrónica de estos actores del sistema le dio el paso de nuevo a Balaguer. Y cuando Balaguer vuelve, ahí está el descalabro de toda una generación pensante dentro del PLD. Del PRD. Cuando viene el 96, que es un punto de inflexión importante, porque ahí viene la caída del muro de Berlín, 1989, tienes el internet y por supuesto ya era una sociedad de libertades públicas. ¿Qué pasó en ese momento? Los tres grandes liderazgos concluyeron y esos tres grandes liderazgos no le dieron paso a nadie para que pudieran desarrollar liderazgo. Entonces, el liderazgo no permitió la renovación del liderazgo. El liderazgo le dio paso al dirigente. Y entonces, fíjese que ahí surge Leonel Fernández, que no nace líder, pero como Balaguer se hace líder en el camino. La prolongación de ese liderazgo castró totalmente la posibilidad del liderazgo renovado y le dio paso al dirigente. Para el que no me lo crea, solamente miren el año 2000 ese punto de inflexión. Los dos principales candidatos, los dos, no eran líderes, eran dirigentes. Danilo Medina,
diputado, tremendo dirigente, e Hipólito Mejía, carismático como nadie, pero no eran líderes, eran dirigentes. Entonces, los actores políticos a partir del 2012, ya con el tema de la parte del dirigente, ¿qué hizo? Entonces mutó al empresario. Y a partir del año 2012, sobre todo, hemos tenido una participación política de gente que no tiene las capacidades, que no tiene los adiestramientos, que no tiene la sensibilidad ni el compromiso político que es social en su justo contexto para poder representar lo que es la cosa pública. Usted tiene los partidos llenos de los hijos de, las novias de, las mujeres de, o los empresarios que no tienen que ganar espacio, sino solamente comprarlo. Por eso usted ve un ejercicio tan deficiente de lo que es el sistema en República Dominicana. A esto usted le agrega el contexto actual, en donde tenemos un voto preferencial, en donde lo importante no es ser lo más idóneo, sino ser popular. En ese orden usted está teniendo entonces un Congreso Nacional que ya no tiene gente que puede ni siquiera postular, sino que se constituye en un mecanismo de legitimación social. Y lo dicen ellos mismos, fulano lo que es tal cosa y fulano la otra. Lo peor del caso es que lo que se supone como elemento de renovación y de relevo político tiene tantas deficiencias como la base. Basta sentarse a hablar con cualquier actor de los principales partidos renovados y con honrosas excepciones, usted va a encontrar gente con capacidad de profundizar en temas. De lo que se trata hoy día es de ser simpático, de hacer ridículo a las redes sociales, de hacerse un selfie, pero no tiene fundamento de lo que es esto. Entonces, al final, la reflexión es que el liderazgo castró el liderazgo dando paso al dirigente. Pero el dirigente castró al dirigente dando paso al empresario. Y el empresario castrando el sistema nos está haciendo un daño terrible a todos, porque solamente el político tiene la sensibilidad de la articulación en sentido general. Por eso concluyo diciendo que urge la inserción de políticos en la política. Y me dirá mi hermano Mendoza, bueno, pero el que hace política es político. Y le digo que no, porque un maestro constructor te hace una casa, pero eso no lo hace arquitecto. Yo hablo en un micrófono, pero eso no me hace periodista. Porque usted haga política, eso no lo hace político. Entonces, necesitamos gente que vaya a servir y que viva para la consagración del desarrollo de la gente. Como decía Max Weber, aquel famoso filósofo y sociólogo alemán, que hay dos formas de hacer política y de consagrarse como profesión. O se vive para la política o se vive de la política. Por eso, dominicanos, troquemos, cambiemos, saquemos a aquel que ha vivido, como demuestra el Calamar, de la política e insertemos a hombres y mujeres capaces de vivir para servir por el desarrollo de nuestro país. Ahí se los dejo.